Salmo 44, versículo 1, y luego al Salmo 105, versículos 1 y 2. Leo para ustedes en la Biblia de las Américas. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Salmo 105, del 1 al 2 dice: Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos, cantadle alabanzas, hablad de todas sus maravillas. Y el 5 dice: recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Amados, los invito a que oremos. Padre, muchísimas gracias, Señor, por este día, bendito Dios. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí una vez más, Señor, reunidos en comunión con nuestros hermanos, Padre, para glorificar tu nombre. Te pido, Señor, que tú tomes esta enseñanza, Padre, y cumpla el propósito por el cual tú permitiste estar aquí en pie, Señor, y enseñarla. Perdona de antemano, Señor, las dificultades con que tu servidor puede presentarla. Pero te ruego por los méritos de Cristo, Señor, que cumpla el propósito en los corazones de cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, porque tu palabra es verdad, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, creyendo que tú nos oyes y para tu bendita gloria. Amén. La Iglesia Salvación y Vida Eterna ha venido durante todo este año presentando temas que nos identifican como Iglesia Bautista Reformada. La primera serie fue acerca del gobierno de la Iglesia. Luego las enseñanzas iban dirigidas acerca de la espiritualidad puritana y los aspectos que la componen, y más tarde, los últimos 2 domingos, acerca de la vida de oración. En el mes de diciembre del 2016, los ancianos de Salvación y Vida Eterna se trazaron como objetivo, obviamente, si el Señor lo permitía, que las enseñanzas irían conforme al 500 aniversario de la Reforma Protestante. Y es por eso que hemos venido hablando en todos estos domingos del año 2017 acerca de la vida eclesiástica y cristiana del creyente. Hoy, gracias a Dios, comenzamos una nueva serie, el cual ya va profundizando acerca de nuestra historia reformada. Y vamos aterrizando los pilares fundamentales de nuestra vida cristiana. Este tema se desarrollará durante 5 domingos, incluido el día de hoy. La serie que comenzamos es las 5 solas de la Reforma Protestante. Estas 5 solas son las 5 frases que ustedes ven en la entrada de la iglesia, las cuales son, entre varios aspectos más, los 5 pilares que nosotros, como miembros de Salvación y Vida Eterna, creemos. Y si tú estás acá y no eres miembro aún, que estás discipulándote y tu anhelo es ser miembro de la Iglesia Salvación y Vida Eterna, amado hermano, déjame decirte que tienes que adherirte a estos 5 lemas. Estos 5 lemas son totalmente innegociables para la vida del creyente, el cual son la sola Escritura, la sola fe, la sola gracia, solo Cristo y a Dios sea la gloria. Estos 5 puntos o 5 lemas, como lo dije, son totalmente innegociables para las iglesias bautistas reformadas. Si comparamos estos principios con un gran templo de la verdad, pudiéramos decir, a manera de ejemplo, que la Escritura es el fundamento de ese templo. Luego vienen 3 columnas que sostienen y mantienen el Evangelio, como lo son la sola gracia, la sola fe y solo Cristo. Y el pináculo de ese mismo templo sería: a Dios sea la gloria. En la mañana de hoy, si el Señor así lo permite, estaré hablando de la primera de ellas, la sola Escritura.
Quiero aclarar antes de comenzar que inevitablemente tendré que referirme a la Iglesia Católica Romana, ya que a partir de esta doctrina nace la Reforma Protestante y es la sola Escritura una de las bases fundamentales de división entre ambas doctrinas, la católica romana y la protestante. Entonces, no la estaré atacando gratuitamente, porque no es la idea tampoco. Así también, tampoco es la intención mía presentar a los reformadores como hombres perfectos, porque no lo son. Tenían sus errores y muy seguramente, pero a Dios le plació utilizarlos para dar este avance hacia el verdadero evangelio. Por lo tanto, amados hermanos, teniendo todo esto en mente, mi propuesta para ustedes en esta mañana es llevarlo durante toda esta enseñanza que tengamos tres aspectos fundamentales. El primero de ellos, el surgimiento de la sola Escritura. El segundo, los principios fundamentales al adherirnos a la sola Escritura. Y el tercero, los beneficios de la sola Escritura. Amados, les pido que me tengan un poco de paciencia. Esta semana estuve un poco golpeado con la gripa. Y segundo, preguntas o aportes los dejaremos para el final de la enseñanza, porque así de pronto tienen alguna pregunta y se desarrollará en el transcurso de ella. Entonces, por el orden, por favor, dejemos todo eso hacia el final. Tengo que agradecerles a muchos eruditos para poder desarrollar esta enseñanza. Wayne Gruden es uno de ellos, el pastor Sugel Michelén y algunos otros comentarios que tomé por allí, que no recuerdo sus nombres. Bien, amados, comencemos entonces con nuestro primer punto, el surgimiento de la sola Escritura. El 31 de octubre de 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó un documento en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania, para debatir la doctrina y práctica de las indulgencias. Esta propuesta fue popularmente conocida como las 95 tesis, que fueron clavadas en la puerta de la iglesia del castillo de dicha ciudad. Este hecho no fue un acto de provocación o desafío como muchas veces se ha pensado. La iglesia del castillo se encontraba en la calle principal de Wittenberg. Así la puerta de la iglesia funcionaba como un tablón público y era, por tanto, el lugar lógico para colocar las noticias importantes. Además, estas tesis estaban escritas en latín, la lengua de la Iglesia Católica Romana en ese momento, y no en su alemán, donde estaba ubicada la ciudad de Wittenberg. Sin embargo, el hecho generó una dura controversia entre Martín Lutero y aquellos aliados del Papa sobre una variedad de doctrinas y prácticas. Hoy, cualquier persona puede debatir algún asunto que quiera y puede acudir a su Facebook, por lo menos. Vemos en Facebook diferentes debates llamados, llámese teológicos, políticos o como quiera. Bueno, a manera de ejemplo, ese era el Facebook de Martín Lutero en ese momento. Estas tesis de Lutero eran una invitación a los eruditos de aquel entonces a debatir sobre ciertas doctrinas que no estaban de acuerdo o conforme a las Escrituras. Estoy seguro que este propulsor de la Reforma Protestante ni siquiera se imaginaba todo lo que iba a suceder al hacer esto. También estoy seguro que la intención de Martín Lutero no era dividir la Iglesia Católica Romana, sino más bien corregir los errores doctrinales que dicha iglesia tenía. ¿Y saben por qué? Porque él era un monje de esa iglesia. Así que no había nada de revolucionario ese día, nada, en lo que Lutero estaba haciendo. Y seguro él no pensaba en el tsunami que estaba provocando ese día, o más bien, para no entrar en idolatría, o que Dios estaba provocando a través de él. Esa noche, aunque Lutero no lo sabía, estaba comenzando la Reforma Protestante. Y lo que comenzó como una protesta al abuso de las ventas de las indulgencias, terminó como un movimiento de retorno a la Biblia.
para purificar a la iglesia cristiana de todas las tradiciones humanas y todo el sacramentalismo que la iglesia católica tenía. Lo cierto con todo esto es que muchos piensan que ese evento lo que hizo fue dividir a la verdadera iglesia. Y otros piensan el por qué le damos tanta importancia a un evento de hace 5 siglos. Pero los temas que se discutieron en aquella época siguen teniendo la misma relevancia el día de hoy. Los principios que defendieron los reformadores hace 500 años son totalmente atemporales, porque constituyen la esencia del verdadero cristianismo. Los reformadores del siglo XVI no trataron de crear una nueva religión, pues estaban convencidos que la única manera como la iglesia de Cristo pudiera avanzar era hacia adelante, era regresando hacia atrás, al fundamento de las Escrituras. De ahí se desprende todo este principio de la sola Escritura. Hablemos entonces un poco de las indulgencias, que fue el detonante, no fue lo único, fue el detonante para que Lutero clavara sus 95 tesis en la puerta de la iglesia. ¿Y qué son las indulgencias? La doctrina de las indulgencias es un concepto de la teología católica romana únicamente, estrechamente ligado a los conceptos de pecado, penitencia, remisión y purgatorio. En su formulación actual consiste en que ciertas consecuencias del pecado, como la pena temporal de los mismos, puedan ser objeto de una remisión o indulgencia concedida por determinados representantes de la Iglesia y bajo ciertas condiciones. Esta institución se remonta al cristianismo antiguo y tanto su práctica como su formulación han evolucionado a lo largo del tiempo. En la doctrina católica, la indulgencia, a diferencia del sacramento de la penitencia o reconciliación, no perdona el pecado en sí mismo, sino que exime de las penas de carácter temporal. De otro modo, los fieles deberían purgar, sea durante su vida terrenal o sea durante su muerte en el purgatorio. La indulgencia no es un sacramento como la penitencia, según su teología católica. Puede ser concedida por el Papa, los obispos y los cardenales, a quienes, por ejemplo, recen determinada oración, visiten determinado santuario, utilicen ciertos objetos de culto, realicen ciertos peregrinajes o cumplan con otros rituales específicos. Aunque se trata de un concepto teológico secundario, las indulgencias desempeñaron en su momento, en ese siglo XVI, un papel central en la historia del cristianismo, por los abusos y tráfico económico al que dieron lugar, que constituyeron o que indujeron a Martín Lutero a protestar por ellas. En términos generales, las indulgencias, o en términos castizos, para que la entiendan, es un superávit de obras que Cristo, María y los santos hicieron a través de su vida, y que ese superávit reposa en un cofre en donde el Papa, y que es el que nos permite a nosotros a veces cambiar penas temporales por las obras que ellos hicieron. ¡Qué osadía! Cristo no fue suficiente para ellos, sino María y los santos, y no solo los apóstoles, los santos que ellos han canonizado durante toda la historia. La Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo. La prédica de indulgencias fue enunciada primeramente por John Wycliffe, perdonen mi inglés, entre 1320 y 1384. Y también fue enunciada por Jan Hus, mejoró, entre 1369 y 1415, que cuestionaron los abusos que su práctica originaba. Pero recién en el primer cuarto del siglo XVI tienen lugar los hechos de mayor significación histórica. El primero es la indulgencia acordada en 1506 para quien quiera ayudarse a la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Y por sobre todo, el verdadero detonante, el escándalo que surge en el Sacro Imperio Romano Germánico
a raíz de la campaña organizada por Alberto de Brandeburgo, arzobispo de Maguncia, y llevada a cabo por el predicador de indulgencias, el muy famoso predicador de indulgencias, Johann Tetzel. Hasta el fin del siglo XVI, la venta de indulgencias estaba rigurosamente reglamentada. Solo determinadas penas temporales podían ser redimidas con dinero y en ningún caso sin que mediase arrepentimiento. ¡Qué barbaridad! Pero debido a la creciente necesidad de fondos del Papa León X, que era el Papa en ese momento, que necesitaba cada vez más dinero para hacer frente a los costos de la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, comisionó a la banca Fugger de organizar el comercio de las indulgencias. Cuando éste se acercaba a las ciudades, la gente del pueblo recibía a este pretencioso vendedor de indulgencias como si fuese su salvador. Tetzel ascendía al púlpito y alababa las indulgencias como el más precioso don de Dios. La mitad del resultado de la venta se destinaba a la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma y el resto lo dividían entre el arzobispo de Maguncia que les mencioné y algunos otros, como por ejemplo la familia Fugger. En efecto, el arzobispo estaba a su vez fuertemente endeudado con esa poderosa familia Fugger, que había financiado su ascensión o su accesión a la sede del obispado de Maguncia, pese a que ello era eventualmente objetable desde la perspectiva del derecho canónico de dicha iglesia, lo que se conoce también como simonía, que es aquello que acceden a algo gracias a compras, digamos que lo que vemos hoy como los políticos, cómo acceden al poder gracias a compras de muchas cosas. Así ese arzobispo entró a Maguncia, al obispado, gracias a eso, y por eso estaba endeudado con la familia Fugger, que era la familia banquera de ese tiempo. Así, durante las ventas efectuadas por Tetzel, estaban siempre discretamente presentes representantes de los Fugger para controlar el desarrollo de las operaciones y asegurarse de la parte que se destinaría al pago de dicha deuda. De las frases más famosas de este orador era la siguiente: oigan bien, tan pronto caiga la moneda a la cajuela, el alma del difunto al cielo vuela. ¡Qué osadía! ¡Qué osadía! Me erizo porque eso me da miedo decirlo. Cabe anotar que esta doctrina de indulgencias sigue vigente en la Iglesia Católica el día de hoy. De hecho, la última promoción de indulgencia fue hecha por el Papa Francisco en su visita a Brasil en el año 2013, que incluso promocionó indulgencias plenarias por Twitter, ahora son hasta tecnológicas. Y fue contra este abuso que Lutero protestó en sus 95 tesis. El trasfondo de esta controversia era resolver un asunto fundamental. ¿Cuál era la base fundamental donde se podría diferenciar la verdad del error en asuntos de doctrina? ¿Cómo podemos definir quién tiene la razón y quién no la tiene? La Iglesia Católica Romana descansa en la autoridad de la Biblia, más la tradición, más los concilios, más el Papa. Pero los reformadores descansan únicamente en la Biblia como su única fuente de autoridad para resolver toda discusión. De ahí el lema sola escritura. El emperador Carlos V inauguró la Dieta Imperial de Worms el 22 de enero de 1521. Lutero fue llamado a renunciar o a reafirmar su doctrina y le fue otorgado un salvoconducto para garantizar su seguridad, dicen los católicos. Sabemos que no fue así. Lutero, luego de esa reunión, providencialmente fue acogido por un hombre, el cual lo protegió, y ya ustedes saben el resto de la historia. Lutero se presentó ante la Dieta el 16 de abril. Johann Eck, un asistente, es alemán, ese es alemán,
Un asistente del arzobispo de Trèveris presentó a Lutero una mesa llena de copias de sus escritos. Le preguntó a Lutero si los libros eran suyos y si todavía creía en lo que esas obras enseñaban. Lutero pidió un tiempo para pensar su respuesta. La respuesta de la dieta fue: tienes un día. Al día siguiente, cuando se trató el tema en la dieta, el consejero Eck le pidió a Lutero que respondiera explícitamente, sin salirse por ningún lado. ¿Rechaza sus libros y los errores que en ellos se contienen? A lo que Lutero respondió, y yo creo que todo reformador, o más bien todo protestante, debería conocer esta respuesta. Que se me convenza mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado contradiciéndose a sí mismos por los textos de la Sagrada Escritura que he citado. Estoy sometido a mi conciencia y ligado a la palabra de Dios. Por eso no quiero ni puedo retractarme de nada, porque hacer algo en contra de la conciencia no es seguro ni saludable. No puedo hacer otra cosa. Esta es mi postura. Que Dios me ayude. ¡Wow! Lutero estaba expuesto a que le cortaran la cabeza en ese momento. Y antes de continuar, yo te pregunto, ¿tú estás expuesto a eso? Lutero estaba declarando que la palabra de Dios estaba por encima de cualquier autoridad que la Iglesia presentara. Y es ahí donde nace la sola Escritura. La idea en esto no es despreciar lo que muchos hombres de Dios han aportado a la tradición cristiana, porque tampoco podemos despreciar lo que muchos valerosos hombres de Dios han hecho por esto. No lo podemos despreciar. Lo que no podemos hacer es colocarlo ni al nivel ni por encima de las Sagradas Escrituras. Entonces todo esto nos conlleva a nuestro segundo punto de esta mañana, y es en este punto donde comprenderemos mejor lo que es adherirse al principio de la sola Escritura. Los principios fundamentales al adherirnos a la sola Escritura. Estos principios presuponen algunas cosas y es preciso que las conozcamos. Adherirnos al principio de la sola Escritura implica creer en la inspiración de la palabra de Dios. Es decir, sabemos que la Biblia fue escrita por hombres, pero cada una de las palabras allí escritas fueron inspiradas por el Espíritu Santo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Primera de Timoteo 3, del 16 al 17. El Espíritu Santo inspiró a los autores humanos de la Biblia que todo lo que ella dice es Dios el que lo dice. Es la palabra de Dios real y efectivamente. Por eso John Piper dice que si quieres oír la voz de Dios, lee tu Biblia en voz alta. Cada una de las palabras de la Biblia fueron inspiradas por Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 18. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios es responsable por cada una de las palabras que encontramos en la Biblia. En segundo lugar, adherirnos a la sola Escritura es afirmar que la Biblia es inerrante y es infalible. La Biblia no tiene error, la Biblia no se equivoca. ¿Y saben por qué, amados hermanos? Porque Dios no se equivoca. La Biblia es completamente veraz. La Biblia es absolutamente confiable. Hermano, Dios honrará cada una de sus promesas. Dios cumplirá cada una de sus profecías. Dios llevará a cabo cada uno de sus juicios también.
cada una de sus advertencias. Dios las llevará a cabo todas. Los concilios y los papas se han equivocado, como dijo Lutero, pero la Biblia es la palabra de Dios y Él no miente, ni se puede equivocar. La ley de Jehová es perfecta, dice el Salmo 19:7. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Salmo 12:6. Mis hermanos, debemos confiar en todo lo que la Biblia dice, porque es Dios quien nos habla a través de su palabra. En tercer lugar, adherirnos a la sola Escritura es declarar que solo la Biblia tiene la autoridad suprema sobre la conciencia de los hombres. Una cosa se deriva de la otra, porque si decimos que la Biblia es inspirada por Dios y que la Biblia no tiene errores ni falla, entonces declaramos que es la única que tiene autoridad sobre nosotros, porque todo lo demás, por muy excelente y perfecto que se vea, no lo es. Es decir, no hay cosa alguna que tenga más autoridad sobre nosotros que la Biblia, porque es la palabra de Dios. Por eso Lutero respondió al concilio que su conciencia estaba atada a la palabra de Dios. Colocar tu opinión a la par de la Biblia o por encima de ella es colocar tu opinión por encima de Dios mismo. Los protestantes criticamos que la Iglesia Católica no tiene a la Biblia como suficiente porque la tradición, los concilios y el Papa tienen también la misma autoridad. Sin embargo, la realidad nuestra luego de 500 años no es así. He visto por allí muchos cuasipapas que tienen su opinión por encima de la Biblia. Y hay de que le rechaces esas opiniones. Que Dios les ayude. Por eso, mis hermanos, ustedes que están ahí sentados, son responsables de la predicación en este púlpito. Ustedes tienen la responsabilidad delante de Dios de evaluar las predicaciones que uno hace en este púlpito. Ustedes son responsables de eso. No podemos permitir que se predique algo diferente a la sola Escritura. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios hablándonos. No hay nada que inventar. No hay obras de teatro. No hay otros métodos. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, y la palabra de Dios está ¿dónde? En la sola Escritura. Pablo les llamaba anatemas. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Gálatas 1, del 8 al 9. Anatema, maldito de Dios. Fuerte. Este problema no es exclusivo de la Iglesia Católica Romana. La mayoría de nosotros venimos de contextos parecidos, donde la predicación de la palabra de Dios no es el centro del culto. En cuarto lugar, adherirnos a la sola Escritura es afirmar también la claridad de la palabra de Dios. ¿Por qué esto es muy importante? Porque la Iglesia Católica Romana sostenía que solo el Papa y los líderes de la Iglesia podían interpretar la Biblia correctamente. Durante la Edad Media, la Iglesia Católica se atribuía el derecho exclusivo de la interpretación de la Biblia. Pero, amados, Dios inspiró su palabra para que todos pudieran leerla y entenderla por sí mismo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Salmo 19, del 7 al 8. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130.
No hay excusa, amados. La Biblia es clara para todos. Ahora bien, que hay cosas que son difíciles de entender, sí. Como el apóstol Pedro lo declaró en su carta. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pero ¿saben algo? La culpa de que no la entendamos no es de la Biblia. La culpa de que no la entendamos es de nosotros mismos, de nuestras limitaciones, de muchas veces nuestra incapacidad. ¿Por qué? Porque entendemos que hay un contexto histórico que muchas veces no entendemos, hay unos idiomas originales que a veces no entendemos o que casi nunca entendemos más bien, como el griego en el Nuevo Testamento o como el hebreo en el Antiguo. Ninguno aquí es griego ni hebreo y hay que entender ese tipo de cosas. Pero no es que la Biblia sea difícil de entender por ella misma, es difícil de entender es por nuestras limitaciones. Pero sí tengo que dejar claro que para todo lo que tiene que ver con la salvación de nuestras almas, la Biblia es contundente y clara. Con eso no tenemos ningún tipo de excusa. La Biblia es contundente en todo lo que concierne a la salvación. Que tengamos discusiones teológicas por cualquier otro tema es muy diferente, pero no podemos disminuir el Evangelio de Cristo y el sacrificio de Él en la cruz solo por nuestro propio corazón perverso. La Biblia es clara en cuanto a la salvación. La salvación es sola gracia. Y la Biblia es clara en eso. En quinto lugar, adherirnos a la sola Escritura es aceptar la suficiencia de la palabra de Dios. ¿Y esto qué quiere decir, amados? Que la Biblia dice todo lo que tiene que decir para cumplir plenamente el propósito para el cual Dios la inspiró. Voy a repetirle. Que la Biblia dice todo lo que tiene que decir para cumplir plenamente el propósito para el cual Dios la inspiró. O sea, la Biblia no es suficiente para todo lo que a nosotros se nos ocurra. No es suficiente para que un arquitecto sepa hacer una casa, un puente, un edificio. Para eso no es suficiente. La Biblia es suficiente para lo que Dios la inspiró. Bien lo dice nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689 en el párrafo 6 del primer capítulo. Todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, está expresamente expuesto o necesariamente contenido en las Sagradas Escrituras, a las cuales en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os ordené. Deuteronomio 4:2. Es claro entonces que la Biblia dice todo lo que tiene que decir concerniente a todo por lo cual Dios la inspiró. Es suficiente, amados. Es suficiente. En sexto lugar, adherirnos a la sola Escritura es aceptar que solo la palabra de Dios es usada con poder del Espíritu Santo para llevarnos a Cristo y transformarnos a su imagen. No hay ningún otro libro del mundo que tenga el poder transformador de la Biblia, amados, no lo hay. No hay una teología sistemática que te cambie el corazón. No hay un libro de grandes eruditos que te cambie el corazón. Solo la Biblia te cambia el corazón. Solo la Biblia. No hay más nada. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12.
Por eso lo importante no es lo que yo digo de la Biblia. Lo importante aquí es lo que la Biblia dice de mí. La Biblia es un espejo y nos muestra cómo somos realmente. Es por medio de su palabra que Dios nos lleva a Cristo y es por medio de su palabra que nos santifica hasta llegar a la estatura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, nosotros todos, mirando cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda carta a los Corintios 3:18. Perdón, amados. Les pido perdón. Perdón. Con esto podemos ver que los reformadores no se inventaron el principio de la sola Escritura. Ellos no fueron quienes se lo inventaron. O más bien ellos no fueron quienes lo inventaron. Ellos fueron guiados por el Señor para colocar la Biblia en el lugar que le corresponde. La Biblia debe ser nuestra máxima autoridad, porque Dios es nuestra máxima autoridad y la Biblia es su palabra. Nosotros no idolatramos a Lutero ni a Calvino, ni siquiera a Zwinglio, a ninguno de ellos, amados, ni a ningún otro reformador que esté hoy con nosotros. Pero lo que no podemos negar es que a Dios le plació en ese momento particular de la historia levantar a esos hombres comunes y corrientes como tú y como yo, para que los creyentes de los últimos 500 años pudiéramos disfrutar de tremendos privilegios o beneficios que los de antes no pudieron disfrutar. Y esto solo fue por su beneplácito, fue por su y para su gloria. Y por eso llegamos a nuestro tercer punto de esta mañana, el cual es los beneficios de la sola Escritura. Los beneficios de la sola Escritura. Fue por la labor de estos hombres y su plena confianza en el principio de sola Escritura que hoy disfrutamos el privilegio de poder leer la Biblia en nuestro idioma sin ser juzgados, ni encarcelados, ni mucho menos asesinados por eso. Aún los católicos romanos gozan de ese privilegio gracias a la Reforma. Y no lo agradecen. Muchos creyentes fueron llevados a la hoguera por el único delito de traducir la Biblia a algún idioma particular o tener en sus manos una de esas traducciones de la Biblia. Debemos estar profundamente agradecidos a Dios por esos hombres, por haber dotado a esos hombres con las traducciones de la Biblia, pero también debemos honrar a Dios leyendo esa Biblia. Hermano, lee tu Biblia, memorízala, medita en tu Biblia y sobre todas las cosas procura obedecerla en dependencia del Espíritu Santo, porque es la voz de Dios hablándote a ti. Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, los que son autores de la Reina Valera, ¿cierto? Casiodoro duró 12 años perseguido, traduciendo la Biblia. Y Cipriano duró 20 años revisando lo que Casiodoro había hecho. 32 años para obtener esa Biblia que ustedes tienen en sus manos. Hónrenla, amados, honren a Dios, porque es Dios el que promovió todo eso. Léela. Allí encontrarás la salvación. Es por el principio, en segundo lugar, de sola Escritura que hoy podemos adorar a Dios como Él mandó a que lo adoremos cada semana de la manera como Él desea que lo hagamos y no conforme a tradiciones e imposiciones humanas. La Iglesia reformada siempre está siendo reformada por la palabra de Dios. Ese es uno de los lemas de la Iglesia reformada. Siempre estamos reformándonos por la palabra de Dios.
La iglesia solo puede avanzar volviendo hacia atrás. El mundo te dice avanza, ves hacia adelante. Dios te dice avanza, vuelve hacia atrás, hacia el fundamento. Dios no nos ha llamado a ser geniales o creativos. No, amados, no nos ha llamado a eso. Estamos llamados a apegarnos a su palabra. Debemos tener el principio de apegarnos a las Escrituras en el principio regulativo de la adoración. Es decir, que creemos que debemos reunirnos cada domingo, que venimos acá por ser el día del Señor y adorarlo, conforme Él mandó a que lo adoráramos. Hijo Timoteo, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir a pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia no es la casa de los miembros, la iglesia no es la casa de los pastores, la iglesia no es la casa ni siquiera de las visitas. La iglesia es la casa de Dios y por eso se hace lo que Dios dice que hagamos. ¿Y dónde lo dice? En su palabra. ¿Por qué nos complicamos? ¿Por qué? Todo lo que hacemos en el culto del Día del Señor es lo que Él mismo ha ordenado en su palabra. Cantamos himnos, la Biblia lo dice. Estudiamos las Escrituras como los de Berea, la Biblia lo dice. Hacemos la Santa Cena, ofrendamos, la Biblia lo dice. Escuchamos la palabra de Dios predicada, la Biblia lo dice. Esto fue lo que Dios dijo que hiciéramos. Entonces, ¿por qué está pasando todo lo que está pasando hoy? Hoy más que nunca estos principios toman relevancia. En tercer y último lugar, es por el principio de la sola Escritura que hoy gozamos de la predicación de la palabra expositivamente. Hoy venimos a la iglesia, el pastor o maestro se para en el púlpito, abre su Biblia y comienza a predicar lo que la Biblia dice. Eso nos parece tan normal, pero antes de la Reforma no tenían ese privilegio. Y las misas de la Iglesia Católica eran en latín. O sea, además de que no predicaban, lo que predicaban lo hacían en latín. No las entendía nadie y además la predicación de la palabra de Dios no ocupaba un lugar central en los cultos de adoración, los cultos religiosos. Lo que ocupaba el lugar central era la misa, la Eucaristía, donde la Iglesia Católica aún sostiene, porque aún lo sostiene, de que el pan y el vino son el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ese era el centro de la celebración católico romana. Por eso es que ustedes ven el altar en medio y el púlpito a un lado. Cuando tú llegas a esta iglesia y entras por esa puerta, lo que ves en la mitad es el púlpito, lo que quiere decir que aquí lo que manda es la palabra de Dios. Y eso es lo que nos identifica como iglesia reformada. Y ojo, porque tú vas a muchas iglesias protestantes y ves el mismo púlpito, incluso está más bonito, en la mitad, pero la Biblia empolvada. Pero ¿saben por qué? Porque perdieron el principio de la sola Escritura. Para concluir, amados, déjame hacerte unas preguntas para que las medites. Y espero y las medites de todo corazón. ¿Es la palabra de Dios la autoridad suprema de tu vida? De tal manera que tú puedes decir como Lutero en la Dieta de Worms, mi conciencia está cautiva a la palabra de Dios. Lutero no estaba consciente de que la Biblia es la palabra de Dios. Él dijo que su conciencia estaba cautiva a la palabra de Dios. No es lo mismo decir que esta es la palabra de Dios, a que yo vivo la palabra de Dios. Hasta un ateo puede decir que está la palabra de Dios. Se la viven pasándola, negándolo y tratando de echar esto para atrás. Después de 4.000 años y no han podido. Este es tu caso también. ¿Está tu conciencia atada a la palabra de Dios de ese modo? ¿Es evidente en tu relación con Dios, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos,
con tus hermanos en la fe, con tus padres, en tu trabajo e incluso con tus enemigos, que la que gobierna tu vida es la palabra de Dios? En el uso de tu tiempo, en el uso de tus dones, en el uso de tus recursos. ¿Es evidente que es la palabra de Dios la que gobierna tu vida? Meditemos en esto, amados. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, mis hermanos, a atar nuestras conciencias a la palabra de Dios. De manera que aquello que se levante, sea hombre, sea evento, cualquier cosa que contradiga este libro, podamos decir y levantarnos que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar.